me han encomendado en esta mañana que podamos ver algunos argumentos que sustentan nada más y nada menos que la existencia de Jesús y de su resurrección. Entonces, no sé si fue un castigo el que me pusieron o qué, pero vamos a ver cómo lo hacemos, cómo podemos plasmar algunos argumentos válidos y sólidos que comprueban la existencia del Jesús histórico y también el evento histórico de su resurrección. Entonces, un filósofo alemán en el siglo XX, a principios del siglo XX, afirmó lo siguiente: el Jesús del Nuevo Testamento no es un personaje histórico, sino una figura mitológica construida a partir de conceptos religiosos anteriores y desarrollada por la comunidad cristiana primitiva. Esta es una idea que, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad?, ha calado en la mente y el corazón de mucha gente que piensan que Jesús no es más que una figura mitológica, así como lo son los famosos gemelos de la mitología griega, Rómulo y Remo. Sin embargo, como creyentes, no debemos temer a las preguntas de ¿y de verdad existió Jesús históricamente?, sino que nosotros tenemos la oportunidad de profundizar en la verdad y compartir con claridad algunos de los argumentos que nosotros vamos a ver en esta mañana y que comprueban la existencia de Cristo como un personaje de la historia. Entonces, para eso los historiadores, por ejemplo, utilizan varios criterios para determinar si una figura realmente existió, históricamente hablando. Y dentro de esos criterios que ellos utilizan están las fuentes múltiples e independientes, es decir, varias fuentes cercanas a la época que hablen de ese personaje. En segundo lugar, testimonios cercanos de gente que vivió en el tiempo en el que existieron esos personajes. En tercer lugar, confirmación por fuentes hostiles, es decir, escritos de gente que no compartía la visión ni la enseñanza de ese personaje, pero que escribieron aunque sea en contra. Y ese escrito hostil en contra del personaje es una evidencia de que existió históricamente. También otro de los criterios que utilizan los historiadores es coherencia interna y externa, es decir, coherencia en lo que dicen los que estaban a favor del personaje y los que dicen lo que estaban en contra. Y también, por último, un impacto histórico verificable, es decir, que ese personaje haya impactado la historia de una manera que se pueda verificar. Entonces, nosotros entendemos que Jesús cumple con todos estos criterios. Entonces, en ese sentido, la primera fuente múltiple de evidencia de que Cristo existió, por supuesto, es el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a tomar el Nuevo Testamento y yo quiero que veamos 12 razones por las cuales nosotros podemos aceptar como bueno y válido lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la persona de Cristo. En primer lugar, contribuyeron al Nuevo Testamento varias fuentes o varios escritores. Específicamente hay 8 autores diferentes que escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Dentro de esos 8 hay 6 apóstoles y 2 discípulos, como son el caso de Marcos y de Lucas. En segundo lugar, tenemos miles de manuscritos del Nuevo Testamento. Es decir, no solo tenemos un juego, sino que tenemos miles de manuscritos del Antiguo Testamento. Se han identificado al día de hoy más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Antes de continuar, yo quiero, hermanos, que estemos claros de que yo voy a intentar dar argumentos históricos. Bien,
aunque voy a leer las escrituras, etcétera, etcétera, pero aquí de lo que se trata es de demostrar que existió Jesús históricamente. Bien, para que no se me confundan, porque en algunas ocasiones yo voy a hablar de temas meramente históricos. Bien, entonces decíamos que hay más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Y esos manuscritos vienen desde el siglo II después de Cristo. Es decir, año 100 y pico. Bien, entonces, en tercer lugar, los manuscritos fueron escritos temprano. Es decir, el Nuevo Testamento se escribió en su mayoría durante la segunda mitad del primer siglo. Bien, abarcando un periodo aproximado de 50 años, es decir, desde el año 44 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. O como dicen los católicos hoy en día, año Dominis, porque se dieron cuenta que el cálculo de Gregorio en el calendario gregoriano que usamos hoy en día tiene una diferencia de 4 años. Es decir, que lo que hoy nosotros decimos que es el año en el que nació Jesús, según el calendario gregoriano, tiene 4 años de atraso. Por eso ellos cambiaron y ya no dicen después de Cristo, sino año Dominis, es decir, año del Señor. Pero eso es tema de otra clase. Así que la factura yo se la mando aparte de esa. Entonces, en cuarto lugar, los documentos son una colección de relatos de testigos presenciales. Es decir, lo que nos narra el Nuevo Testamento nos los narra a partir de relatos que dieron gente que lo vieron. Por eso es que vemos a un Juan en su primera carta que dice, lo que nosotros vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida, hablando de Cristo. Él da testimonio de que lo vio y lo palpó. Y Pablo, que fue uno de los que no anduvo con Cristo, pero también da testimonio de que Cristo se le apareció, como todos sabemos, camino a Damasco. Entonces, en quinto lugar, las fuentes no cristianas confirman los detalles más importantes que se narran en el Nuevo Testamento. En sexto lugar, podemos reconstruirlo usando solo citas de los primeros padres de la iglesia. Es decir, y ahí no sé si ustedes han escuchado acerca de la patrística. La patrística es una rama de la teología que estudia a los primeros eruditos después de los apóstoles. Entonces ahí hay varios grupos, los padres apostólicos, los padres teólogos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando específicamente de los padres apostólicos, como Clemente de Alejandría, como Policarpio de Esmirna, por ejemplo. Ellos escucharon de primera mano las enseñanzas de los apóstoles y dan testimonio de lo que ellos enseñaron. Y sus testimonios y sus escritos coinciden completamente con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Por eso estamos diciendo aquí que esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos aceptar con confianza lo que el Nuevo Testamento nos presenta acerca de Cristo. Entonces, en séptimo lugar, hay evidencias históricas y arqueológicas que comprueban lo que el Nuevo Testamento nos dice. En octavo lugar, el Nuevo Testamento nos narra el cumplimiento de profecías asombrosas que fueron profetizadas, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Y aquí quiero presentar por lo menos 2 ejemplos. Mateo capítulo 1, por ejemplo, y versos 22 y 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Creo que todos sabemos a qué profeta se refiere Mateo, ¿verdad? ¿Cuál es el profeta? Isaías. En Lucas también, capítulo 24 y verso 44 dice, y él les dijo, esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí es Cristo
a los dos privilegiados, así le llamo yo, camino de Emaús, que él le dice, todo lo que aconteció, incluyendo su muerte y su resurrección, tuvo que acontecer para que se cumpliera todo lo que había sido dicho acerca de él. Y es interesante que él menciona las tres divisiones del Antiguo Testamento hebreo. Por eso es que él dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El Antiguo Testamento hebreo está dividido en la Torá, el Nevijín y el Ketubín. Esos tres grupos son los tres que él está mencionando aquí. En resumida cuenta, lo que Cristo está diciendo es a estos dos, todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumplió en mí. Bien, entonces, Jesús no solo cumple esas profecías, sino que lo hace de manera precisa y en contextos inesperados, lo que refuerza su autenticidad histórica. En noveno lugar, contiene detalles embarazosos. Digo en noveno lugar porque hablamos de que yo le iba a dar 12 razones por las cuales debemos aceptar todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de Jesús. Hermanos, no importa el tiempo, si algo de lo que yo estoy diciendo los confunde, levántenme la mano, porque aquí, más que yo completar todo esto, lo importante es que se entienda. Bien, entonces, en noveno lugar, el Nuevo Testamento contiene detalles embarazosos. Por ejemplo, Marcos 14:50 dice, y todos lo dejaron y huyeron. Y creo que nos recordamos todos de cuál es esa escena. Cuando Cristo es crucificado, narra Marcos que todos lo dejaron y huyeron. Desde la crítica histórica, ningún grupo de personas que quiera resaltar a su líder escribiría que todos se fueron y lo dejaron. Por eso le llamamos a esto detalles embarazosos que comprueban también la existencia de Jesús. En segundo lugar, Mateo 26, por ejemplo, en ese del 69 al 75, Pedro niega a Jesús 3 veces, a pesar de que había prometido que iría con él hasta la muerte. Y todo eso está registrado. En tercer lugar, Marcos 10, del 35 al 45, los famosos hijos de Zebedeo, o como los apodó Cristo, hijos del trueno, le piden a Jesús que le dé la derecha y la izquierda cuando estén en su reino. Eso es un hecho bochornoso. ¿Por qué? Porque Cristo no andaba en eso. Se supone que ellos debían entender todo lo que Cristo les estaba enseñando y que todo tenía que ver con el reino. Sin embargo, este es un hecho bochornoso que también está registrado en el Nuevo Testamento. También en Juan 20, del 24 al 25, dice, ahora Tomás, uno de los 12, apodado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Eso es otro hecho bochornoso. ¿Por qué? Porque él les había dicho que debía padecer y que al tercer día resucitaría. Y los otros discípulos le están diciendo aquí a Tomás, lo vimos. Y él le responde, hasta que yo no lo toque con mi mano y vea los hoyos y el costado, no creo. Entonces, esto es otro hecho bochornoso que también nos hace entender que Jesús realmente existió. Entonces, en décimo lugar, incluye los dichos difíciles o las enseñanzas difíciles de Jesús. ¿Por qué estamos resaltando esto, hermanos? Porque se supone que todos aquellos que siguen a un líder regularmente escriben todo lo bueno del líder. Usted no va a encontrar ningún escrito de los seguidores de Mahoma hablando mal de él. Que él era perezoso, o que era mentiroso, o que era mujeriego, no.
todo lo que van a escribir es bueno con relación a él y también con relación a los que estaban alrededor de él. Sin embargo, aquí estamos viendo que el Nuevo Testamento no escatima nada, sino que es totalmente transparente y narra todo lo que aconteció tal cual, bueno y malo. Entonces, en 10º lugar, decía, incluye los dichos difíciles de Jesús. Por ejemplo, Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y en Juan 6 dice, Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y la respuesta a eso fue, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, difícil es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y todos sabemos que muchos se fueron. En 11º lugar, hay una cadena de custodia que confirma el contenido de los originales del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, les saluda, y también Marcos, mi hijo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Está dando testimonio de Marcos y también está dando testimonio de que las iglesias se conocían entre sí, de alguna manera. Juan 21:24 también dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Eso es Juan diciendo que él, que fue el testigo, está escribiendo estas cosas y que lo que él escribe es verdadero. Entonces, estos textos muestran cómo los autores del Nuevo Testamento transmitieron fielmente lo que vieron y por escrito. En último lugar, contiene coincidencias no deseadas también que verifican su autenticidad. Cuando decimos no deseadas, quiere decir que coinciden, por ejemplo, los evangelios sinópticos sin que se hayan puesto de acuerdo. A eso nos referimos con coincidencias no deseadas. Es muy diferente cuando yo me siento con el doctor Harvis y vamos a hablar del pastor Rafael y nos sentamos los dos y escribimos, porque nos pusimos de acuerdo, exactamente lo mismo sobre el pastor Rafael. Es muy diferente a que el doctor Harvis en su casa y yo en la mía nos coja con escribir sobre el pastor Rafael y cuando leamos las dos cosas coincidan perfectamente. Eso sucede en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 6 y Marcos 6, ambos relatan la alimentación de los 5,000. Pero ambos la cuentan desde perspectivas diferentes. Sin embargo, al verlo en los dos evangelios, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, definitivamente Cristo alimentó a 5,000. Lo mismo con Mateo 14 y Lucas 9, ahí Herodes oye hablar de Jesús y se confunde sobre su identidad. Y las versiones coinciden en esencia, pero varían en detalles, lo que sugiere que ambos escribieron totalmente por su parte. Por último, aunque hay un montón de coincidencias, pero por el tiempo, por último, Hechos 18 y Romanos 16, ahí Pablo menciona a Priscila y a Aquilas en diferentes contextos, lo que confirma que Priscila y Aquila existieron y que lo que pasó con ellos fue verídico, porque se encuentra en dos libros diferentes. De hecho, el libro de los Hechos no lo escribe Pablo, sino Lucas. Entonces, estas coincidencias no deseadas, como las llama Lydia McGraw, son señales de autenticidad, no de invención. Estas señales que son idénticas, o estos relatos que son idénticos en el Nuevo Testamento, no son mera coincidencia, sino que, como nosotros sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, pero también habiendo sido testigos, ellos escribieron esto. Bien, entonces, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento. Voy a leer solo dos por causa del tiempo, pero hay varios pasajes
que definitivamente nos dan luz sobre la existencia de Jesús. Lucas 1, del 1 al 3, dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Aquí hay varias cosas que deberíamos subrayar. La primera es la historia, dice, de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Entonces, ahí de entrada Lucas está diciendo, todo lo que yo te voy a narrar en este libro, en este tomo, porque él escribió 2 tomos, en este tomo son cosas muy ciertas. Y son muy ciertas, dice él, porque yo las plasmé aquí tal y como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Es decir, Lucas está diciendo, lo que yo escribo aquí, yo no me lo inventé, ni siquiera lo vi en una visión, sino que a mí me lo contaron los que fueron testigos oculares desde el principio. Bien, entonces definitivamente lo que Lucas está diciendo es, independientemente de que este libro fue inspirado por Dios y tiene el objetivo fundamental de transformar vidas, históricamente hablando, esto es un tomo histórico. Yo escribí lo que investigué y lo que me dieron a conocer los testigos oculares. No sé si estamos captando la idea, si me estoy dando a entender. Aquí, acuérdense que lo dije del principio, estamos orientados a la historicidad de Cristo, es decir, a la existencia del Jesús histórico. Por eso no voy a entrar mucho en temas espirituales ni nada de eso. Bien, perfecto. Entonces, Primera de Juan 1, del 1 al 3 también dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que la fe cristiana, nosotros podemos decir, por lo que encontramos en el Nuevo Testamento, se basa en hechos vividos y no en mitología ni en fábulas. Nuestra fe se basa en hechos históricos vividos, no en fábulas. Eso es muy importante porque cuando usted compara la fe cristiana con el hinduismo, por ejemplo, el hinduismo tiene mucha fábula y los hindúes creen en eso. Creen en que un dios bajó, tuvo relaciones con una mujer y entonces eso procreó un avatar que no es más que el resultado de la unión de un dios con un ser humano normal. Pero ellos basan toda su creencia en fábulas. No hay ninguna narrativa de que esto sucedió aquí en el año tal del rey Herodes, por ejemplo. No. Nosotros sí creemos en y tenemos sustentada nuestra fe en hechos históricos. Bien, entonces, ahora bien, rápidamente porque el tiempo vuela, ya hemos visto que debemos y podemos confiar en el Nuevo Testamento como una fuente histórica de la existencia de Jesús. Vimos 12 razones de por qué nosotros podemos confiar plenamente en el Nuevo Testamento como un tomo histórico que demuestra la existencia de Jesús. Ahora bien, también hay fuentes no cristianas y hemos elegido 10 fuentes no cristianas que hablan de la existencia de Jesús. Y ahí voy a ir muy rápido a vuelo de pájaro. Por ejemplo, está Tácito, que era un historiador romano que existió entre el año 56 y el 120 más o menos después de Cristo, y él dice lo siguiente en sus anales: Cristo, de quien toman nombre, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Es decir, ahí definitivamente, históricamente,
este hombre está diciendo, ese Señor fue crucificado, y da nombres, fue crucificado en el reinado de Tiberio y fue crucificado por el procurador Poncio Pilato. Y eso es tácito, ustedes pueden buscar, bueno, ya sus escritos no existen, esto lo tenemos porque hay un historiador que recopiló eso antes de que desaparecieran. Pero Plinio, por ejemplo, Plinio el Joven, que fue un gobernador romano en Bitinia en el año 61, bueno, en el año 70 más o menos, dice, tenían la costumbre, hablando de los cristianos, de reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar himnos a Cristo como si fuera un Dios. Y eso se lo escribió en una carta que él le envió a Trajano, hablando de los cristianos. Se reúnen un día a la semana para cantar himnos a Cristo como si Él fuera un Dios. Porque por supuesto esto es, acuérdense, son escritos hostiles. Ellos están escribiendo en contra de los cristianos. Pero al hacerlo, están dando evidencia palpable de que Cristo existía. Bien, en tercer lugar está un señor llamado Suetonio, que fue un historiador romano, y en su obra Vida de los Césares, él dice, expulsó de Roma a los judíos que causaban disturbios por instigación de Cristo. Expulsó de Roma a los judíos que causaban disturbios, según él, por instigación de Cristo. Entonces, aunque él no utiliza la palabra griega Christos, sino que utiliza otro seudónimo, todos concluyen en que está hablando precisamente de Cristo Jesús. Celso, en el siglo II, un filósofo griego, también, según Orígenes, en su obra preservada, dice, Jesús inventó sus milagros y fue un mago que se proclamó hijo de Dios. De nuevo, esto es una escritura hostil, está diciendo que Cristo se inventó los milagros y que se hizo un mago y que proclamó que Él era el Hijo de Dios. Bien, voy a adelantar, hay una cosa que... Pero sí quiero hablar, por ejemplo, de Flavio Josefo, que todos hemos escuchado hablar de ese historiador judío. Él dice también, Jesús, un hombre sabio, fue crucificado por Pilato y sus seguidores no dejaron de amarlo. Fue crucificado por Pilato y sus seguidores no dejaron de amarlo. Y por último, con relación a los escritos hostiles contra los cristianos, pero que dan evidencia de que Jesús existió, está el Talmud judío. El Talmud judío no es más que, como nosotros tenemos hoy en día, una Biblia comentada. Hoy en día nosotros tenemos Biblia comentada, la Biblia de MacArthur, etcétera, etcétera. Pues los judíos tienen el Talmud. El Talmud no es más que el Antiguo Testamento con comentarios. Pero además de eso, y lastimosamente más que lo que acabo de decir, tiene interpretaciones y añadiduras. Todo este libro del Talmud está escrito mayormente en arameo, porque fue escrito en el cautiverio principalmente. ¿Se acuerdan que los judíos, el reino de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Y qué se hablaba en Babilonia? Arameo. Como se hablaba arameo, entonces los judíos comenzaron a traducir todo el Antiguo Testamento hebreo al arameo. Y a través de la historia hacerle comentarios y agregarle tradiciones y doctrinas y dogmas. Y eso es el Talmud. Entonces, en el Talmud, hablando acerca de Jesús, dice, Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua porque practicaba la hechicería y extraviaba a Israel. Jesús fue crucificado en la víspera de la Pascua, porque practicaba la hechicería y extraviaba a Israel. Ahí, lamentablemente, aunque es un escrito en contra de Jesús, nos sirve hoy en día para decir, mírenlo ahí, Jesús existió.
Esta gente no querían saber de él, lo mandaron a crucificar, pero eso no quita el hecho de que existió, que es lo que queremos demostrar. Bien, bien, entonces, hay un cuadrito que se los voy a deber, pero que tiene todos los escritos que acabamos de ver ahora. Ahora, en cuanto a la asistencia de Cristo, quiero por último ver el impacto histórico y la expansión del cristianismo. Y nosotros podemos decir que de un grupo marginal que eran los discípulos, Jesús no escribió libros, ni lideró ejércitos, ni ocupó cargos políticos. Sin embargo, su vida y enseñanzas transformaron el mundo. En pocas décadas, el cristianismo se expandió por todo el imperio romano y en un par de siglos se convirtió en la religión oficial de todo el imperio. Sí, hermano. Digo que esto es veo que usted saltó un par de puntos más. Sí, sí. Y yo entiendo que hay puntos muy relevantes y yo sugiero una sugerencia, ¿verdad? Sí, se podría dividir en dos clases, porque esto es algo sí, no, crucial esto es fundamental para en sí. El tema de la apologética, porque en verdad son temas muy relevantes para la defensa del evangelio con muchas personas que hoy en día se tildan con mucho conocimiento. Así mismo es, porque me están dando algo neurálgico, es decir, si no existió Jesús, si no resucitó, entonces nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Literalmente, como dice Pablo, en vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Así que sí, definitivamente esto es algo crucial. Así que, hermano, yo le voy a dar un poco para atrás y vamos a ver lo que yo iba a saltar. Bien. Y después ustedes tienen que defenderme con Rafaelito. Bien, entonces, hermanos, hay unos pasajes que yo salté ahorita y que yo quisiera entonces tomarlos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2 y verso 22 dice, hombres de Israel, y eso, para los que se acuerdan de Hechos capítulo 1, es la primera prédica de Pedro a la multitud. Y él les dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Aquí Pedro está apelando a la experiencia directa de este grupo de personas. ¿Por qué? Porque la crucifixión era reciente. La sepultura de Cristo había sido reciente. Por eso aquí Pedro dice y les habla dando a entender y asumiendo que todos están en el contexto de este hecho histórico. ¿Y cuál fue? Que Cristo fue crucificado. Y si fue crucificado, entonces Cristo existió. No pudieron haber crucificado a un holograma, como dicen algunos gnósticos. Hay dos escuelas gnósticas con relación a Cristo. Unos dicen que Cristo nunca fue hombre, sino que lo que vimos fue un holograma. Y otros dicen todo lo contrario, que Cristo nunca fue Dios, sino que el Dios vino sobre él en el bautismo, en forma de paloma, a través del Espíritu, y que se fue de él en la cruz cuando él grita, Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos utilizan esos dos eventos y dicen, en una Dios vino sobre Jesús el hombre y en otra se fue. Ahora, nosotros todos sabemos, como dice Pablo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, entonces, volviendo aquí, quiero citar a Tácito, que no lo vimos ahorita, es un historiador, o sí lo vimos a Tácito, sí. Sí. Al que no vimos fue a Celso, un filósofo griego
que escribió contra, sí, ese también lo vimos, fue Amar a Bar Serapión en el siglo I. Ese fue un filósofo sirio que escribió lo siguiente: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos al matar a su sabio rey? Su reino fue abolido poco después. Es decir, este hombre, interpretando históricamente el evento de la crucifixión de Jesús, como ese era el rey de los judíos, él hace la pregunta: ¿y qué ellos ganaron crucificando a su rey? Lo que sucedió fue que años después todo ese pedazo de tierra fue abolido. Todo ese reino fue abolido. Flegón, en el siglo II, otro historiador griego, dice: durante el reinado de Tiberio ocurrió un eclipse solar total a la hora sexta, coincidiendo con un terremoto. Lo voy a repetir de nuevo a ver si ustedes interpretan lo que él está diciendo y qué ocurrió en ese momento. Durante el reinado de Tiberio ocurrió un eclipse solar total a la hora sexta, coincidiendo con un terremoto. ¿Qué sucedió a la hora sexta? La muerte de Cristo. Entonces, este hombre, que no tiene nada que ver con Cristo, está testificando lo que él entiende fue un eclipse total solar y un terremoto. Pero que todos nosotros sabemos que fue a raíz de ese anuncio glorioso que dio Cristo de consumado es. Bien, entonces, Talo, un historiador también del siglo I, escribió lo siguiente: Talo atribuye la oscuridad al eclipse solar, lo cual no puede ser, ya que ocurrió en Pascua, cuando hay luna llena. Pero de nuevo Talo dice: hubo un eclipse solar total, porque era la única manera de describir y explicar lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Pero esto que menciona esa oscuridad y esa oscuridad total, no es más que una evidencia, de nuevo, de que Cristo vivió, pero también de que fue crucificado. Y por lo tanto, es una figura histórica que sí existió. Entonces, Luciano de Samosata, también un escritor satírico griego, escribió lo siguiente en el siglo II: los cristianos todavía adoran a ese hombre crucificado e introdujeron nuevos ritos y creencias. La muerte del peregrino es el libro que escribió Samosata. Pero en ese libro satírico, él está diciendo: los cristianos todavía adoran a un hombre que fue crucificado. Lo que nos da a entender y nos comprueba a nosotros nuevamente por una fuente hostil externa al Nuevo Testamento de que Cristo existió. Bien, entonces, hermanos, vimos el Talmud también, pero aquí yo quiero también, en el par de minutos que me faltan, 4 minutos, hablarles o hacerle una comparación. Acuérdense que al principio dijimos: hay unos criterios que utilizan los historiadores para definir si una figura histórica existió o es un invento. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de demostrar aquí, viendo las escrituras internas, es decir, el Nuevo Testamento, y demostrando que son confiables. Y también hemos visto escrituras externas, y además de externas al Nuevo Testamento, hostiles al cristianismo, pero que también comprueban que Jesús existió. Ahora bien, yo quiero hacer una comparación rápida. Jesús tiene más menciones históricas comprobables que el emperador Tiberio. Es decir, que el emperador que reinaba cuando él murió. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, aquí los números no fallan. Hay 43 menciones históricas comprobables de aquella época que mencionan la existencia de Jesús, contra 10 que hablan de Tiberio. Hay 43 que mencionan a Jesús y 10 que hablan de Tiberio. Eso nos dice dos cosas, hermano.
En primer lugar, que Jesús definitivamente existió. Y en segundo lugar, que fue mucho más influyente que Tiberio. Es decir, se llevó el emperador por medio. Fue mucho más influyente en su época que el emperador romano. Bien, entonces, otra evidencia también es la transformación de los testigos. Todos esos pescadores que eran cobardes y que nosotros leímos que Marcos dice que todos lo dejaron y huyeron, de repente les entra una valentía inexplicable. Los discípulos pasaron de esconderse por miedo, según Juan 20:19, a proclamar con valentía la resurrección, incluso ante persecución y muerte. Esto sugiere que realmente creían haber visto al Jesús resucitado. Hechos 4:13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Así que la transformación de sus discípulos también es una evidencia de que Jesús existió. Hechos 5:29 también dice: Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí no solo dan testimonio de que Jesús existía, lo están llamando Dios. Ellos están diciendo: debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, hablando de Jesús. Así que este cambio es difícil de explicar, el cambio en los discípulos, sin que nosotros hablemos de una experiencia real y palpable, pero también transformadora. Ellos experimentaron eso. Bien, ahora hay un impacto histórico que nos da la expansión del cristianismo. De un grupo marginal en Judea se convirtió en un grupo global en todo el vasto imperio romano. Jesús no escribió libros, vuelvo y repito, no lideró ejércitos, no ocupó cargos políticos. Sin embargo, su vida y enseñanza recorrieron todo el mundo conocido en ese entonces. Mateo 28, por ejemplo, que es la gran comisión: vayan por tanto y hagan discípulos de todas las naciones. Y ellos lo hicieron. Y eso es una evidencia de que lo hicieron porque realmente existió Jesús, quien se los ordenó. No hay forma de que un grupo de marginados decida conquistar al mundo si no es porque ellos están plenamente convencidos de lo que vieron, escucharon, palparon, como dice Juan en su primera carta, y entendieron. Así que este impacto histórico también es evidencia directa de lo poderoso que es la existencia de Cristo y su impacto en la tierra. Alguien podría sugerir, ya para terminar, que estas referencias son pocas, dada la importancia de la figura de Jesús, pero pocas en comparación con quién. Para que tengan una idea, solo hay 9 fuentes no cristianas que hablan de Tiberio César y 43, como les decía ahorita, que mencionan a Jesús. Pero hoy en día, si ustedes buscan en Google, hay una investigación que hizo el periódico La Vanguardia, donde pone a Jesús hoy en día como la figura más influyente, pero además la figura que más aparece en las redes sociales. Jesús es la figura que más aparece en las redes sociales, para hablar mal de él o para hablar bien, pero es la figura preponderante hoy en día en las redes sociales. Y eso no nos puede sorprender, porque a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y tenemos la esperanza de que veremos a toda rodilla doblarse y a toda lengua confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre.